El olor antiséptico fue lo primero que sentí. Áspero, clínico, imposible de evitar. El pitido rítmico de las máquinas resonaba en mi conciencia borrosa mientras intentaba abrir los párpados. Los sentía imposiblemente pesados, como si me los hubieran cosido. Un dolor sordo se extendía desde algún punto de mi abdomen, expandiéndose con cada respiración superficial que lograba dar. «Señorita Rivera, ¿puede oírme?» Una voz de mujer, suave pero firme. Sentí una mano fría contra mi muñeca, comprobando mi pulso. Luché por hablar, la garganta seca como papel de lija. «Agua», logré susurrar. «Claro», respondió ella. Y momentos después sentí el bendito alivio de una pajita contra mis labios agrietados. Mientras bebía, fragmentos de memoria comenzaron a unirse. La inauguración de la galería, mis pinturas, la celebración después. Luego la lluvia, el chirrido de las llantas, el cristal rompiéndose, el dolor. Tanto dolor. «Usted tuvo un accidente», explicó la enfermera, como si leyera mis pensamientos dispersos. «Ha estado inconsciente 2 días. Está en el Merci General». 2 días. Mi exposición de arte, todo por lo que había trabajado durante años, ahora era un recuerdo borroso, opacado por lo que fuera que me había traído hasta aquí. Intenté moverme, pero hice una mueca de dolor cuando una punzada me atravesó el cuerpo. «Trate de no moverse demasiado», me advirtió. «Tiene 3 costillas rotas, el bazo roto, que tuvieron que extirparle, y una conmoción cerebral. Tiene suerte de estar viva, señorita Rivera». «Suerte». La palabra resonó hueca en mi mente mientras evaluaba mi cuerpo destrozado. Todos mis ahorros se habían ido en esa exposición en la galería. No tenía seguro médico, ni familia a quien llamar. Las modestas ventas de mis obras ahora desaparecerían en el agujero negro de las facturas médicas. «¿Hay alguien a quien podamos contactar por usted?», preguntó la enfermera, su rostro tomando forma mientras mi visión se aclaraba. Su gafete decía Ellen. Tenía ojos amables, y las arruguitas en las esquinas sugerían que sonreía a menudo. Comencé a negar con la cabeza, pero me detuve cuando una punzada de dolor me recordó mi conmoción. «No», susurré. «No hay nadie». Era verdad. Desde que mi madre murió hace 3 años, me había volcado por completo en mi arte, aislándome de todos y de todo lo demás. Mi vida era una existencia solitaria de lienzos, pintura y algunos turnos ocasionales de catering para pagar el alquiler. «Ha estado diciendo un nombre», dijo Ellen con vacilación, revisando algo en mi expediente. «¿En sueños?» No dejaba de preguntar por alguien. «¿Antonio? ¿Le suena de algo?» Me quedé congelada. La respiración se me cortó dolorosamente contra mis costillas rotas. ¿Cómo era posible que hubiera estado llamando por él? Un hombre al que solo había conocido una vez, brevemente, en la inauguración de la galería. Un hombre cuya sola presencia dominaba toda la sala sin decir una palabra. Recordé el momento en que había entrado. Como la multitud se había abierto sin darse cuenta. Como las conversaciones se habían apagado. Se movía con la confianza silenciosa de alguien que nunca necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar. Traje caro, perfectamente hecho a medida para sus hombros anchos. Ojos oscuros que no se perdían nada. 2 hombres a su lado, la postura de ambos gritando seguridad pese a su elegante vestimenta. El dueño de la galería había corrido a saludarlo, adulándolo con una energía nerviosa que en ese momento yo no había entendido. «Señor Russo, qué honor tan inesperado». «¿Le interesa el arte contemporáneo?» «Me interesa la belleza», había respondido él. Su voz, un rugido grave que de algún modo había cruzado la sala hasta el lugar donde yo estaba parada, congelada junto a mi cuadro más grande. Sus ojos habían encontrado los míos entonces. Un momento de conexión que envió un escalofrío inexplicable por mi columna. A lo largo de la velada, había sentido que su mirada volvía a mí una y otra vez, incluso mientras patrocinadores adinerados lo rodeaban. Incluso cuando compró 3 de mis cuadros sin negociar el precio. Después, cuando la multitud se dispersó, se acercó a mí, con su seguridad manteniendo una distancia respetuosa. Su obra habla de dolor, había dicho, sin presentaciones, sin charla trivial. Pero también hay fuerza en ella, resiliencia. Me había tomado por sorpresa,
tanto por su franqueza como por su perspicacia. La mayoría de la gente solo veía los colores vibrantes en mi trabajo, no la oscuridad debajo. Eso es muy perceptivo de su parte, logré decir. Reconozco lo que comprendo. Sus ojos habían sostenido los míos, y por un momento me había sentido expuesta, como si pudiera ver a través de mi fachada cuidadosamente construida hacia las luchas que ocultaba del mundo. Su uso de la sombra y la luz no es solo técnica, es experiencia vivida. Cuando extendió su mano, la tomé sin pensarlo. ¿Antonio Russo? Su mano había estado tibia, su apretón firme, pero no abrumador. Sofía Rivera, respondí. Lo sé, había dicho con el fantasma de una sonrisa. Es su exposición. Un hombre pequeño y distinguido se había acercado entonces, inclinándose para susurrarle algo al oído a Antonio. Su expresión se había endurecido momentáneamente antes de volver a su máscara ilegible. Un placer, señorita Rivera, había dicho, soltando mi mano. Espero con interés ver hasta dónde la lleva su talento. Y luego se había ido, dejándome con la sensación persistente de su mano contra la mía, y la extraña sensación de que algo significativo acababa de ocurrir. No había pensado mucho en eso después, demasiado atrapada en el éxito de la noche y en las copas que siguieron, hasta la lluvia. Hasta el auto que se pasó la luz roja mientras yo cruzaba la calle. ¿Señorita Rivera? La voz de Ellen me trajo de vuelta al presente. ¿Debemos contactar a este Antonio por usted? No, dije rápidamente, demasiado rápido. Ni siquiera lo conozco. Debe ser por la medicación. Ellen no parecía convencida, pero no insistió. Está bien. El médico vendrá a revisarla pronto. Trate de descansar. Cuando se fue, cerré los ojos, tratando de alejar los recuerdos. ¿Qué significaba que hubiera estado llamando a un desconocido mientras estaba inconsciente? ¿Y por qué precisamente a él, entre todas las personas? Fluctué entre la consciencia y la inconsciencia durante todo el día, vagamente al tanto de los médicos revisando mis signos vitales, ajustando la medicación, discutiendo mi pronóstico en voz baja. Palabras como sangrado interno extenso y situación incierta flotaban entre la neblina. La noche trajo a otra enfermera, una mujer mayor de manos eficientes y una actitud práctica. Me ayudó a incorporarme un poco para comer algunas cucharadas de caldo insípido, que era todo lo que mi estómago podía soportar. Tuvo una visita antes, mencionó con naturalidad mientras revisaba mi suero. Mientras dormía. El corazón me dio un vuelco. ¿Una visita? ¿Quién? Ella se encogió de hombros. No capté su nombre. Un hombre muy bien vestido. Habló con el médico bastante tiempo. ¿Dejó esto? Asintió hacia la ventana. Y por primera vez, noté un arreglo de lirios blancos, elegantes, costosos, llenando la habitación estéril con su fragancia sutil. No hay tarjeta, dije, examinando las flores. Supongo que algunas cosas no necesitan decirse, respondió la enfermera enigmáticamente antes de bajar las luces. Trate de dormir. La sanación ocurre en la oscuridad. El sueño llegó, pero con él llegaron los sueños. Estaba de vuelta en la galería, pero estaba vacía, excepto por Antonio y por mí. Él estaba de pie frente a mis cuadros, de espaldas a mí. ¿Por qué me llamaste, Sofía?, preguntó sin voltearse. Antes de que pudiera responder, la escena cambió. Estaba en la calle, la lluvia cayendo con fuerza, los faros de un auto acercándose hacia mí. Pero esta vez Antonio estaba ahí, apartándome del borde del cruce peatonal, su brazo firme alrededor de mi cintura. Te tengo, murmuró contra mi cabello. Ya estás a salvo. Desperté con un jadeo, el dolor recorriendo mis costillas por el movimiento repentino. La habitación estaba a oscuras excepto por el resplandor tenue de los monitores. Según el reloj de la pared, eran poco más de las 3 de la madrugada. Una sombra se movió cerca de la puerta. Se me cortó la respiración cuando una figura alta entró en la luz tenue. Hombros anchos, traje impecable a pesar de la hora tardía. Esos mismos ojos intensos que recordaba de la galería. Antonio Russo estaba de pie al pie de mi cama, observándome con una expresión ilegible. «Estás despierta», dijo suavemente. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», mi voz apenas era un susurro. «Sé muchas cosas, Sofía».
Se acercó más, sus movimientos fluidos y controlados. ¿Cómo te sientes? Lo absurdo de esa pregunta, planteada en una habitación de hospital en mitad de la noche por un hombre al que apenas conocía, me golpeó, y casi me reí, deteniéndome solo cuando recordé mis costillas rotas. Como si me hubiera atropellado un auto, respondí secamente. Una leve sonrisa curvó sus labios. Veo que tu espíritu sigue intacto. ¿Por qué estás aquí?, y pregunté, de pronto agudamente consciente de mi vulnerabilidad. La bata de hospital, los tubos, la debilidad en mis extremidades. Me estudió largamente antes de responder. ¿Me llamaste? Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso me han dicho. No sé por qué. ¿No lo sabes? Extendió la mano, sus dedos rozando ligeramente los míos sobre la manta. A veces la mente inconsciente reconoce lo que la consciente aún no está lista para admitir. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, y uno de los hombres que reconocí de su equipo de seguridad apareció. Señor, dijo en voz baja. Es hora. Antonio asintió, pero no se movió de inmediato. En cambio, metió la mano en su chaqueta y colocó una tarjeta de presentación sobre mi mesita de noche. Cuando te den de alta, vas a necesitar un lugar donde recuperarte, un lugar seguro. Sus ojos sostuvieron los míos, intensos e inquebrantables. Llama a este número, de día o de noche. No necesito caridad, dije, un destello de orgullo cortando mi confusión. No es caridad, Sofía. Es. Hizo una pausa, escogiendo sus palabras con cuidado. Una inversión en tu futuro. ¿Tu talento merece la oportunidad de recuperarse por completo? Retrocedió un paso, su expresión volviendo a ser ilegible. Descansa ahora. Sal. Volveremos a hablar. Cuando se dio la vuelta para irse, un pensamiento me golpeó. El conductor, solté. El que me atropelló. ¿Se detuvo? ¿Alguien más resultó herido? Antonio se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. Del conductor ya se ha encargado alguien. Y no, nadie más resultó herido. Miró atrás, algo peligroso brillando en sus ojos. Hay deudas que no pueden quedar sin pagar. Con esa declaración enigmática, se fue, dejándome sola con los monitores pitando, los lirios fragantes, y la certeza creciente de que mi vida acababa de cambiar de manera irrevocable. Mientras me deslizaba de nuevo hacia el sueño, un pensamiento resonaba en mi mente. ¿Qué podría querer un hombre como Antonio Russo de un artista luchando por salir adelante como yo? ¿Y por qué, a pesar de todo pensamiento racional, me sentía más segura sabiendo que él velaba por mí? La mañana trajo un torbellino de actividad médica. Médicos haciendo su ronda, enfermeras cambiando las bolsas del suero, una fisioterapeuta explicándome el largo camino de recuperación que tenía por delante. A través de todo esto, la tarjeta de Antonio permanecía sobre mi mesita de noche, un rectángulo grueso color crema con solo un número de teléfono grabado en elegante letra negra. Sin nombre, sin empresa, sin dirección. Solo 7 dígitos que de algún modo se sentían como una vía de escape y una trampa a la vez. Su recuperación va mejor de lo esperado, dijo la doctora Chen, revisando mi expediente. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero algo en su tono llamó mi atención. El cirujano de trauma que la operó quedó muy impresionado por lo rápido que se organizó el apoyo médico adicional. ¿Apoyo adicional?, repetí, confundida. La doctora Chen miró a su alrededor como asegurándose de que estuviéramos solas. Señorita Rivera, cuando la trajeron, estaba en estado crítico. Se siguió el protocolo estándar, pero... Bajó la voz. En cuestión de horas se entregó equipo especializado. Se trajo por avión a un especialista en trauma de Johns Hopkins solo para la consulta. Estas cosas normalmente no ocurren sin... Se detuvo, aclarándose la garganta. Bueno, digamos que ha recibido una atención excelente. Un escalofrío me recorrió mientras procesaba sus palabras. Antonio había hecho esto, organizado tratamiento especializado, traído expertos. ¿Pero por qué? ¿Y cuánto poder necesita tener un hombre para lograr algo así de la noche a la mañana? ¿Cuándo puedo irme?, pregunté, sintiéndome de pronto atrapada entre estas paredes. No antes de una semana, respondió la doctora Chen con firmeza.
Sus lesiones fueron graves. Necesita tiempo para estabilizarse antes siquiera de considerar el alta. Una semana confinada a esta cama, con mis pensamientos y preguntas dando vueltas alrededor de mí. Una semana para decidir si llamar al número en esa tarjeta una vez que me dieran de alta. El día pasó lentamente. Dormité, vi televisión sin sentido y traté de ignorar el dolor sordo y persistente que la medicación solo aliviaba en parte. Por la tarde, Ellen regresó a su turno. Hoy se le ve mejor, comentó, ajustando mis almohadas. Ha recuperado algo de color en las mejillas. Ellen, comencé con vacilación, el hombre que vino a verme, Antonio, ¿lo llamaste tú? Ella pareció sorprendida. No, cariño. La política del hospital es estricta en eso. No contactamos a nadie sin permiso del paciente. Se puso a revisar los monitores. Aunque fue extraño. Ayer por la tarde vino un abogado a la estación de enfermeras. Muy serio, muy formal, dijo que representaba al señor Russo y que necesitaba información sobre su estado. Negó con la cabeza. Por supuesto, no podíamos dar información del paciente a un tercero, pero dejó datos de contacto para cuando la señorita Rivera esté lista para hablar de los arreglos de su cuidado. Arreglos de su cuidado. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotras. Hay algo más, añadió Ellen, bajando la voz a un susurro. Hay un hombre en la sala de espera. Ha estado ahí desde temprano en la mañana. Otro junto al ascensor. Bien vestidos, pero no son médicos ni familiares de ningún paciente. La seguridad les preguntó, y dijeron que estaban asegurando la privacidad y comodidad de la señorita Rivera. El corazón se me aceleró, disparando un pitido de advertencia en el monitor. Tranquila, me calmó Ellen, dándome palmaditas en la mano. No debí alterarla. Es solo que es inusual, nada más. Está bien, logré decir, forzándome a respirar con calma. Solo estoy cansada. Después de que Ellen se fue, me quedé recostada contra las almohadas, la mente corriendo. Antonio no solo me vigilaba. Me tenía custodiada. ¿Pero de qué? ¿O de quién? Al caer la noche, noté que había aparecido una pequeña bolsa de viaje en la silla junto a mi cama. Adentro encontré artículos de tocador, un pijama suave, ropa interior de mi talla exacta, y mi cuaderno de bocetos y carboncillos, de mi propio apartamento. Una nota estaba metida dentro, una vez mencionaste que nunca dejas pasar un día sin dibujar. Yo nunca le había mencionado eso. Apenas había mencionado algo durante nuestra breve interacción en la galería. Lo que significaba que él había investigado sobre mí, o había mandado a alguien a entrar en mi apartamento. Ambas posibilidades me provocaron un escalofrío por la espalda. No solo de miedo. Esa noche soñé con manos. Manos fuertes sacándome de entre los escombros, manos suaves apartando el cabello de mi rostro. Manos peligrosas, esas que se habían encargado del conductor que me había atropellado. Desperté sin aliento, el dolor en mis costillas agudo e insistente. Los siguientes días establecieron una rutina. Fisioterapia por las mañanas, descanso por las tardes, y noches tranquilas con mi cuaderno de bocetos. Antonio no volvió, pero su presencia permanecía en las flores frescas entregadas cada día, en los hombres que vigilaban afuera, en el cuidado especializado que seguía recibiendo. Al quinto día, me permitieron caminar por el pasillo. Mientras avanzaba arrastrando los pies frente a la sala de espera, apoyándome pesadamente en un andador, lo vi. Uno de los hombres de Antonio, el mismo que había aparecido en la puerta aquella noche en mi habitación. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él apartara la mirada, fingiendo estar absorto en una revista. Sé que me estás vigilando, dije, deteniéndome frente a él. Puedes decirle a Antonio que si tiene algo que decir, debería venir a decirlo él mismo. El hombre, más joven de lo que había pensado al principio, quizás poco más de 30 años, pareció sorprendido de que le hablaran directamente. Miró a su alrededor antes de responder. El señor Russo respeta su espacio, señorita Rivera, dijo en voz baja. Deseaba asegurarse de su comodidad sin imponer su presencia. ¿Y tú exactamente quién eres? Marco, respondió. Soy asociado del señor Russo. Bueno, Marco, dije, aferrando el andador con fuerza mientras el dolor se encendía en mi abdomen.
Puedes decirle a tu jefe que tener a desconocidos vigilando cada uno de mis movimientos no es precisamente cómodo. Marco se puso de pie, la preocupación cruzando su rostro al notar mi palidez. Debería volver a su habitación. Se está sobreesforzando. Estoy bien, insistí, aunque mis piernas habían comenzado a temblar por el esfuerzo de estar de pie. Señorita Rivera, dijo Marco con suavidad. Al señor Russo le disgustaría si su recuperación se viera comprometida. Por favor. Algo en su tono, un asomo de preocupación genuina en lugar de simple obligación, me hizo ceder. Mientras me daba la vuelta para arrastrarme de regreso a mi habitación, Marco habló de nuevo. Él pregunta por usted cada hora, en punto. Una pausa. Nunca lo había visto tan preocupado por nadie. No respondí. Pero sus palabras me siguieron de vuelta a la habitación, asentándose en mis pensamientos como piedras en agua quieta. Esa noche no pude dormir. Las preguntas me atormentaban, girando en un bucle interminable en mi mente. ¿Quién era realmente Antonio Russo? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué lo había llamado a él, mientras estaba inconsciente? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué sentía esta atracción inexplicable hacia un hombre que claramente vivía en un mundo de poder y peligro, tan alejado del mío? Justo después de la medianoche, sonó el teléfono del hospital, que hasta entonces había permanecido en silencio. Hola, respondí con cautela. ¿Sofía? Su voz, grave y resonante, me provocó un escalofrío involuntario. Me dicen que hoy hablaste con Marco. Por supuesto que lo sabía. Así es. ¿Y qué te estás exigiendo demasiado en la fisioterapia? Eso me irritó. Estoy tratando de recuperarme. De salir de aquí. ¿Para qué, Sofía? Su pregunta cortó a través de mis defensas. ¿A dónde irás? Tu edificio no tiene ascensor. No puedes subir 4 tramos de escaleras en tu condición. No puedes trabajar. Tus facturas médicas. Basta, interrumpí, la ira encendiéndose de pronto, caliente y repentina. No sabes nada de mí ni de mi situación. Una pausa. Sé que tu madre murió de cáncer hace 3 años, dejándote sola excepto por una prima lejana en Arizona con la que apenas hablas. Sé que trabajas en eventos de catering para complementar las escasas ventas de tu arte. Sé que tu casero te subió la renta el mes pasado y que estabas considerando mudarte antes de la exposición en tu galería. Sé que el conductor que te atropelló le mandaba mensajes de texto a su novia y se pasó una luz roja a 65 kilómetros por hora. Su voz se endureció. Sé todo lo que necesito saber, Sofía. Apreté el teléfono con más fuerza, los nudillos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué tomarte todas estas molestias por alguien a quien conociste una sola vez? El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. ¿Crees en el destino, Sofía?, preguntó finalmente, su voz más suave. No, respondí con sinceridad. Creo en las consecuencias, en acciones y reacciones. Entonces considera esto. La acción fue que yo viera tus cuadros, que te viera a ti en esa galería. Todo lo que ha seguido es simplemente la reacción. Eso no es una respuesta, insistí. Es la única que puedo ofrecer por ahora. Otra pausa. Te darán de alta en 2 días. Habrá que tomar una decisión. La tarjeta sobre mi mesita de noche pareció volverse más pesada, más significativa. ¿Y si no llamo a ese número? Entonces mis hombres se retirarán. El apoyo médico adicional continuará, ya está organizado y pagado. Serás libre de arrastrarte por esas escaleras hasta tu apartamento, sola. La manera en que dijo sola, como si fuera el estado más trágico imaginable, tocó algo dentro de mí. ¿Por qué te llamé a ti?, susurré, formulando la pregunta que me había atormentado desde que desperté. Cuando estaba inconsciente, ¿por qué era tu nombre el que estaba en mis labios? Lo escuché inhalar lentamente. Quizás porque, en algún nivel, reconociste lo que yo reconocí en el momento en que te vi, Sofía. Su voz bajó de tono, íntima en la oscuridad de mi habitación. Que tú y yo somos iguales. No soy nada como tú, protesté automáticamente. ¿No lo eres? Un asomo de diversión coloreó su tono. Sobreviviente. Luchadora. Alguien que crea belleza a partir de la oscuridad.
Alguien que se mantiene sola. Sus palabras resonaron con una verdad incómoda. Antes de que pudiera formular una respuesta, él continuó. Descansa ahora. Volveremos a hablar cuando te den de alta. La línea murió, dejándome solo con el pitido rítmico de los monitores y el peso de sus palabras. La mañana siguiente trajo una visitante inesperada, una mujer severa de unos 50 años, impecablemente vestida con un traje a medida, su cabello con mechas plateadas recogido en un moño apretado. Señorita Rivera, dijo, sin molestarse en presentarse mientras entraba a mi habitación. Tengo entendido que le darán de alta mañana. ¿Quién es usted?, pregunté, inmediatamente en guardia. Francesca Vital. Administro los asuntos domésticos del señor Russo. Colocó un elegante portafolio de cuero sobre la bandeja de la cama. Estos son los arreglos para el alta. Una ambulancia privada la trasladará al centro de recuperación. Sus pertenencias personales ya han sido empacadas y se guardarán de forma segura hasta que esté lo suficientemente bien como para tomar arreglos más permanentes. La miré con incredulidad. ¿Disculpe? No he aceptado nada de esto. Francesca levantó una ceja perfectamente arqueada. El señor Russo parecía pensar que usted estaría de acuerdo. Pues el señor Russo está equivocado, respondí, apartando el portafolio. Yo tomo mis propias decisiones. Un destello de lo que podría haber sido respeto cruzó sus facciones. Ya veo. Se enderezó, ajustándose la chaqueta. En ese caso, dejaré estos materiales para que lo revise. La oferta sigue en pie hasta mañana al mediodía. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Señorita Rivera, llevo 15 años trabajando para Antonio Russo. En todo ese tiempo, nunca lo he visto mostrar este tipo de consideración por nadie. Le sugiero que lo piense bien antes de rechazarlo. Después de que se fue, abrí el portafolio, la curiosidad venciendo a mi indignación. Adentro había fotos de un hermoso edificio moderno con extensos jardines, junto con credenciales médicas de todo un equipo de enfermeras y terapeutas privados. Según los documentos, tendría una suite privada durante toda mi recuperación, con todos los gastos médicos y de vivienda cubiertos. Era tentador. Tan tentador que me asustaba. La alternativa era mi apartamento en el cuarto piso sin ascensor, luchando sola con una dolorosa recuperación, agotando los pocos ahorros que tenía en necesidades básicas mientras no podía trabajar. Pero nada llegaba sin condiciones, especialmente viniendo de un hombre como Antonio Russo. Esa tarde, le pregunté a Ellen sobre él, tratando de sonar casual. «Ese hombre que vino a verme, Antonio Russo, ¿sabes quién es?» La expresión de Ellen cambió sutilmente. No debería andar chismeando de visitantes. Por favor, insistí. Necesito saberlo. Miró hacia la puerta antes de inclinarse más cerca. No sé detalles, pero hay rumores. El apellido Russo significa algo en ciertos círculos. Dinero antiguo, conexiones poderosas. ¿Vaciló? Algunos dicen que no todas esas conexiones son del todo legítimas, pero eso es solo chisme de hospital. Eso confirmó lo que había sospechado desde el momento en que él entró en mi galería. Antonio Russo era peligroso. Del tipo de hombre cuya sola presencia cambiaba la atmósfera de una habitación. Del tipo que podía organizar equipo médico especializado de la noche a la mañana. Del tipo que resolvía los problemas de forma permanente. Esa noche, otra vez no pude dormir. Tomé mi cuaderno de bocetos, el carboncillo moviéndose sobre el papel casi por su propia voluntad, sin decisión consciente. El rostro de Antonio emergió de entre las sombras. Esos ojos intensos, la línea firme de su mandíbula, la curva sutil de su boca que sugería que rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, significaba algo. Casi había terminado el dibujo cuando llamaron suavemente a mi puerta. Marco entró, su expresión grave. «Señorita Rivera», dijo en voz baja, «ha surgido una situación. El señor Russo cree que es mejor trasladarla esta noche, en lugar de esperar al alta de mañana». La alarma me atravesó. «¿Qué tipo de situación?» La mirada de Marco se desvió. «Es solo una precaución. El auto espera abajo. La doctora Chen ha aprobado un alta anticipada». Mis instintos gritaban peligro, pero, ¿desde qué dirección?
De cualquiera que fuera la situación que había provocado esta evacuación de medianoche, o de Antonio mismo. Aún no he decidido nada, protesté. No he llamado a ese número. La expresión de Marco se suavizó ligeramente. A veces, señorita Rivera, la decisión la toman por nosotros las circunstancias que están fuera de nuestro control. Señaló hacia la bolsa de viaje, ahora empacada de nuevo con mis pocas pertenencias. Por favor. El señor Russo insiste en su seguridad. Como para subrayar sus palabras, las luces del pasillo parpadearon un momento. A lo lejos escuché voces alzadas y pasos apresurados. Bajé la mirada hacia el boceto en mi regazo. El rostro de Antonio mirándome de vuelta con una intensidad que parecía trascender el papel y el carboncillo. Luego miré a Marco, la preocupación evidente en sus ojos, la mano que ahora me extendía. Está bien, dije, cerrando el cuaderno. Iré. El trayecto del hospital al refugio pasó en una neblina de analgésicos y ansiedad. Marco me ayudó a subir a una silla de ruedas. Una enfermera desconectó rápidamente mi suero, y de repente me llevaban a toda prisa por los corredores traseros del hospital, evitando las salidas principales. La elegante camioneta negra que esperaba en una entrada de servicio tenía las ventanas tan polarizadas que eran casi opacas. Dos hombres a los que no había visto antes flanqueaban el vehículo, sus ojos vigilantes escaneando los alrededores sin cesar. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Marco mientras me ayudaba con cuidado a subir al asiento trasero. ¿A qué viene tanto secreto? El señor Russo prefiere ser cauteloso, respondió, su tono sin revelar nada, mientras se sentaba a mi lado. El vehículo arrancó de inmediato, su potente motor un rugido suave bajo nosotros. A través de la neblina de la medicación, traté de seguir nuestra ruta, pero el conductor dio tantas vueltas, retrocediendo y cambiando de dirección aparentemente al azar, que pronto perdí toda noción de orientación. Manejamos durante lo que se sintió como horas, aunque quizás fueron solo 40 minutos. Finalmente pasamos por una elaborada verja de hierro forjado, siguiendo un camino sinuoso bordeado de árboles perfectamente podados. La casa, no, la mansión, que apareció ante nosotros no era el edificio moderno del portafolio de Francesca. Esta era más antigua, imponente, una vasta propiedad de piedra y madera oscura, retirada del camino y rodeada de extensos jardines, ahora en sombras bajo la luz previa al amanecer. Este no es el centro de recuperación, dije, mi voz débil por el agotamiento y la confusión. Marco vaciló. Los planes cambiaron. Esta es la residencia privada del señor Russo. Es la ubicación más segura disponible. ¿Segura? La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba segura de querer comprender. El auto se detuvo en una entrada lateral donde esperaba Francesca. Su postura rígida no había cambiado a pesar de la hora tardía. Le hizo un gesto seco a Marco antes de dirigir su atención hacia mí. Señorita Rivera, su suite está lista. La enfermera nocturna está de servicio y la ayudará a instalarse. Demasiado cansada para discutir o hacer más preguntas, me dejé trasladar de nuevo a una silla de ruedas y guiar hacia el interior de la casa. El interior era tan impresionante como el exterior. Techos altos, paneles de madera rica, arte de buen gusto adornando las paredes, no ostentoso, pero silenciosa e inconfundiblemente costoso. Pasamos por una serie de pasillos antes de llegar a lo que parecía ser un ala separada de la mansión. Francesca abrió unas puertas dobles para revelar una suite espaciosa que parecía más un hotel de lujo que una habitación de enfermo. Una gran cama con sábanas blancas impecables dominaba una pared. Ventanas de piso a techo, ahora cubiertas con pesadas cortinas, ocupaban otra. Una zona de estar, un escritorio y varios libreros completaban la habitación principal. Dos puertas conducían a lo que supuse eran un baño y un vestidor. Una mujer menuda con uniforme de enfermera se acercó. Su cálida sonrisa contrastaba con la fría actitud de Francesca. Señorita Rivera, soy Lily. Seré su enfermera nocturna mientras se recupera aquí. Francesca se disculpó con un seco asentimiento, y Marco se demoró solo lo suficiente para asegurarse de que estuviera acomodada antes de retirarse también, dejándome sola con Lily, quien me ayudó eficientemente a cambiarme a un pijama fresco y me acomodó en la cama, increíblemente cómoda. Debe tener muchas preguntas, dijo Lily mientras revisaba mis signos vitales. Pero pueden esperar hasta la mañana. Ahora necesita descansar.
¿Está aquí?, pregunté, incapaz de contenerme. ¿Antonio? Un destello de algo, quizás sorpresa, cruzó las facciones de Lily. El señor ruso está de viaje por negocios. Se le espera de vuelta mañana. Ajustó mis almohadas. Hay un botón de llamada aquí si necesita algo durante la noche. Estaré en la habitación de al lado. Después de que se fue, permanecí despierta a pesar de mi agotamiento, absorbiendo mi nuevo entorno. La habitación era hermosa, cómoda y completamente ajena. Como estar en una jaula lujosa. Traté de ordenar la maraña de emociones, gratitud por el cuidado, miedo a lo desconocido, y una inquietante expectativa ante la idea de volver a ver a Antonio. Con el tiempo, el agotamiento me reclamó, y caí en un sueño sin sueños. La mañana trajo el sol filtrándose por un resquicio entre las cortinas, y un enfermero diferente, un hombre mayor de ojos amables y manos eficientes, que se presentó como James. Me ayudó hasta el baño contiguo, más grande que todo mi apartamento, con una ducha de entrada directa con banca y pasamanos integrados. El señor ruso mandó instalar esto ayer, explicó James, notando mi sorpresa por las adaptaciones médicas dentro de ese espacio por lo demás lujoso. Fue muy específico en asegurarse de que todo fuera accesible para usted. Después de una ducha cuidadosa que me dejó sintiéndome humana de nuevo, por primera vez en días, James me ayudó a vestirme con pantalones de algodón suave y una blusa holgada que de algún modo me quedaba perfecta. Otro de los misteriosos arreglos de Antonio, supuse. El desayuno llegó en una bandeja, fruta fresca, yogur, tostadas y té, servido en fina porcelana que probablemente costaba más que un mes de renta en mi apartamento. ¿Estará Antonio, el señor ruso, aquí hoy?, le pregunté a James mientras revisaba mi medicación. Debería regresar esta tarde, respondió James. Mientras tanto, pensó que le gustaría ver esto. Se dirigió a las pesadas cortinas y las abrió, revelando una vista impresionante. Las ventanas daban a jardines meticulosamente diseñados que se extendían hacia un pequeño lago a la distancia. El sol de la mañana centelleaba sobre el agua, y un sendero de piedra serpenteaba entre parterres y setos esculpidos. Cuando descanse esta mañana, podríamos intentar una caminata corta por el jardín, sugirió James. El aire fresco le vendría bien, y el Dr. Whitman, su nuevo médico, vendrá al mediodía a evaluar su progreso. La mañana pasó entre exámenes médicos y una cautelosa fisioterapia. El Dr. Whitman, un hombre mayor y distinguido de cabello plateado y trato amable, pareció impresionado con mi progreso. El trauma inicial fue grave, explicó mientras revisaba mis incisiones cicatrizando. Pero usted es joven y notablemente resiliente. Con el cuidado y la rehabilitación adecuados, espero una recuperación completa dentro de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. La realidad de mi situación me golpeó de nuevo. 2 a 3 meses en esta hermosa prisión, dependiendo de la misteriosa generosidad de un hombre al que apenas conocía. Dr. Whitman, comencé con vacilación, ¿sabe usted por qué el señor ruso está haciendo esto? ¿Brindando todo este cuidado a alguien a quien apenas conoce? La expresión del doctor permaneció profesionalmente neutral. No cuestiono los motivos del señor ruso, señorita Rivera. Simplemente ofrezco el mejor cuidado médico posible a mis pacientes. Empacó su maletín y se puso de pie. Regresaré en 3 días para revisar su progreso. Después de un almuerzo ligero, James me ayudó a subir a una silla de ruedas para mi prometida excursión al jardín. El aire afuera era fresco y limpio, cargado con el aroma de las rosas y el césped recién cortado. El jardín era aún más hermoso de cerca. Un paisaje cuidadosamente diseñado con parterres formales cerca de la casa, dando paso gradualmente a composiciones más naturales conforme se alejaba del edificio. James me empujó por el sendero de piedra, señalando distintas plantas y elementos. Me encontré relajándome ligeramente, la tensión de la semana pasada aflojándose en aquel entorno pacífico. ¿Quién mantiene todo esto?, pregunté, señalando los terrenos impecables. El señor ruso emplea a un equipo de jardineros, respondió James. Pero el diseño es suyo. Sabe bastante de horticultura. Algo así como una pasión personal, según entiendo. Fue un detalle extrañamente humanizante sobre un hombre que había parecido tan distante y misterioso. Intenté imaginar a Antonio Russo planeando parterres y eligiendo plantaciones, con las manos en la tierra en lugar de dirigir su imperio a distancia.
Al doblar en una curva del sendero, apareció una estructura cerca del lago. Un estudio con paredes de vidrio, la luz del sol atravesando sus muros transparentes. ¿Qué es ese edificio?, pregunté, intrigada por su diseño moderno, tan distinto del de la casa principal. James vaciló. Ese es el retiro privado del señor Russo. No permite visitantes ahí. Estudié la estructura distante, la curiosidad despertando. ¿De qué necesitaría retirarse un hombre como Antonio Russo? ¿Y qué hacía en esa solitaria caja de vidrio? Ya habíamos girado de regreso hacia la casa cuando avisté un auto acercándose por el camino. Un sedán negro elegante, distinto de la camioneta que me había traído aquí. El señor Russo ha regresado, comentó James, notando la dirección de mi mirada. Mi pulso se aceleró, traicionando una expectativa que no quería reconocer. James debió sentir mi repentina tensión. Quizás deberíamos regresar a su suite, sugirió. No debería sobreesforzarse en su primer día. Pero ya era demasiado tarde para retirarse. El sedán se había detenido, y Antonio emergió, hablando brevemente con el conductor antes de girarse hacia nosotros. Incluso a la distancia, su presencia dominaba. Alto, de hombros anchos, impecablemente vestido con un traje oscuro. Le dijo algo a otro hombre que había salido del auto detrás de él, luego comenzó a caminar en nuestra dirección, su paso decidido. Me enderecé en la silla de ruedas, de pronto agudamente consciente de mi ropa casual, mi cabello aún húmedo por la ducha, mi rostro sin maquillaje. James había dejado de empujar, esperando respetuosamente mientras Antonio se acercaba. Cuando llegó hasta nosotros, los ojos oscuros de Antonio encontraron los míos de inmediato, evaluando, buscando algo a lo que no podía darle nombre. Sofía, dijo, mi nombre sonando de algún modo distinto en su voz. ¿Te ves mejor? Es difícil no verse mejor, comparado con una cama de hospital, respondí, apuntando a la ligereza, pero escuchando la tensión en mi propia voz. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. En efecto. Se giró hacia James. Yo me encargo de la señorita Rivera de aquí en adelante. Queda libre por la tarde. James asintió y se apartó de la silla de ruedas. No olvide su medicación a las 4, señorita Rivera, dijo, antes de caminar de regreso hacia la casa. Antonio se colocó detrás de mí, tomando las manijas de la silla de ruedas con una confianza casual que sugería que no le era ajena esa tarea. ¿Te importa?, preguntó, ya comenzando a empujarme por el sendero, esta vez hacia el lago en lugar de hacia la casa. ¿Importaría si dijera que sí? La pregunta se me escapó antes de poder censurarla. Se detuvo, rodeando la silla para encararme. Sí, dijo simplemente. Importaría. Algo en su mirada directa me hizo creerle. Asentí, y él reanudó nuestro camino, guiando la silla por el sendero con sorprendente delicadeza. Nos movimos en silencio durante un rato, los únicos sonidos el crujido de la grava bajo las ruedas y el canto lejano de los pájaros. Finalmente habló. La situación en el hospital, comenzó, se ha resuelto. Pero confirmó mi sospecha de que no estabas segura ahí. ¿Cuál fue exactamente la situación?, pregunté. Marco no me lo quiso decir. Antonio guardó silencio un momento, como sopesando cuánto compartir. Hay personas que usarían a cualquiera relacionado conmigo como palanca, dijo finalmente. Alguien se enteró de mi interés en tu bienestar. Un escalofrío me recorrió a pesar del cálido sol. ¿Relacionada contigo? Apenas te conozco. Detuvo la silla en un pequeño pabellón con vista al lago. Rodeándola de nuevo para encararme, se agachó, poniéndose a mi altura, un gesto que se sintió a la vez íntimo y sorprendentemente respetuoso. La percepción crea su propia realidad, Sofía, dijo en voz baja. El momento en que te visité en esa habitación de hospital, el momento en que organicé tu cuidado, se estableció una conexión ante los ojos de ciertas personas. El que la reconozcamos o no, es irrelevante. Entonces estoy en peligro por tu culpa, dije, la comprensión cayendo como una piedra en agua quieta. Estás a salvo por mi culpa, corrigió él, su mirada firme. Aquí. En esta casa. Bajo mi protección. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, la pregunta abarcando mucho más que solo mi periodo de recuperación. Todo el que sea necesario.
Se puso de pie, moviéndose hacia la barandilla del pabellón, dándome la espalda mientras contemplaba el agua. Te lo debo. No me debes nada, insistí. Nos conocimos una sola vez, brevemente, en la inauguración de mi galería. ¿Por qué sentirías alguna obligación hacia mí? Se dio la vuelta, su expresión ilegible. El accidente no fue casualidad, Sofía. Se me cortó la respiración. ¿A qué te refieres? Al conductor que te atropelló le pagaron para hacerlo. La voz de Antonio se había endurecido, un filo peligroso bajo la superficie controlada. Era un mensaje para mí. No entiendo, dije, la mente dándome vueltas. ¿Por qué alguien? Porque mostré interés en ti, interrumpió. Porque por primera vez en años me permití que se me viera preocupado por algo, por alguien. Se pasó una mano por el cabello oscuro, un gesto raro de agitación. Fue mi error. Fui descuidado. Luché por procesar sus palabras. ¿Me estás diciendo que me atropellaron por un auto porque compraste unos cuadros en mi galería? Una sonrisa amarga tocó sus labios. Mi mundo funciona bajo reglas distintas, Sofía. Cualquier apego percibido se convierte en una vulnerabilidad a explotar. Se acercó de nuevo, sus ojos fijos en los míos. Nunca tuve intención de arrastrarte a esta vida. Después de la galería, pensaba mantener las distancias. Pero luego recibí esa llamada desde el hospital. ¿Qué llamada?, pregunté, confundida. No lo recuerdas, dijo, no como pregunta, sino como una afirmación. Apenas estabas consciente. Habías perdido tanta sangre que los médicos no estaban seguros de que sobrevivieras la noche. Algo crudo destelló en sus ojos. De algún modo conseguiste el teléfono de una enfermera. Llamaste a mi número privado, un número que nunca te había dado. Dijiste mi nombre, y que me necesitabas. Luego perdiste el conocimiento otra vez. La miré con incredulidad. Eso es imposible. No pude haber sabido tu número. Y sin embargo lo sabías. Sostuvo mi mirada, la intensidad emanando de él en olas casi palpables. Algunas conexiones trascienden la explicación, Sofía. La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Algo místico, predestinado, más allá de la comprensión racional. Pero yo nunca había creído en el destino ni en lazos sobrenaturales. Debe haber una explicación lógica, insistí. Tal vez escuché tu número en algún lugar de la galería. Tal vez. ¿Importa la explicación?, interrumpió. Cualquiera que sea la razón, llamaste. Yo vine. Y ahora estamos aquí. Dicho así, parecía sencillo. Pero nada en esta situación, ni en este hombre, era sencillo. ¿Por qué me trajiste aquí en realidad, Antonio?, pregunté, de pronto cansada de las verdades a medias y los motivos velados. ¿Qué quieres de mí? Durante un largo momento, permaneció en silencio, sus ojos oscuros estudiando mi rostro como memorizando cada detalle. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi vulnerable. En mi mundo, Sofía, la confianza es un lujo que no puedo permitirme. Las relaciones son transacciones. La lealtad se compra, no se gana. Hizo una pausa, escogiendo sus palabras con cuidado. Cuando vi tu obra, cuando te vi a ti, reconocí algo que creía perdido en mí. Autenticidad. Verdad plasmada en color y sombra. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera sentir su colonia, sutil, cara, con notas de cedro y algo más oscuro debajo. ¿Qué quiero?, repitió mi pregunta. Quiero saber si lo que sentí esa noche fue real. Quiero entender cómo una desconocida pudo llamarme en su momento más oscuro. ¿Quiero? Vaciló, como si la confesión le costara algo valioso. Volver a sentir algo genuino. La cruda honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Cualquiera que fuera lo que hubiera esperado, algún cálculo, alguna agenda, esa confesión vulnerable no lo era. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo revisó, su expresión cambiando de inmediato de vuelta a la máscara controlada que había conocido en un principio. Tengo que atender esto, dijo, ya alejándose. James te llevará de vuelta a tu suite. Descansa, Sofía. Continuaremos nuestra conversación en la cena.
Como convocado por alguna señal invisible, James apareció en la entrada del pabellón. Antonio le asintió, luego a mí, antes de caminar deprisa de regreso hacia la casa, ya hablando en voz baja por teléfono. Mientras James me llevaba de vuelta por el sendero del jardín, traté de reconciliar las distintas versiones de Antonio Russo que había conocido. El hombre poderoso y peligroso que ordenaba respeto sin esfuerzo, el guardián meticuloso que organizaba cada detalle de mi cuidado, y ahora, la figura solitaria que hablaba de la confianza como un lujo fuera de su alcance. ¿Cuál era real? Quizás todos ellos. Quizás ninguno. Una cosa era cierta, ahora estaba irrevocablemente enredada en su mundo, para bien o para mal. Y una parte de mí, una parte que no estaba lista para examinar demasiado de cerca, no quería escapar. La cena con Antonio resultó ser un asunto inesperadamente íntimo. Había anticipado un comedor formal con exceso de cubertería y silencios incómodos. En cambio, James me ayudó a vestir un vestido negro simple pero elegante que había aparecido misteriosamente en el armario. Luego me escoltó hasta una terraza privada contigua al estudio de Antonio. Una pequeña mesa estaba puesta para dos. Velas titilando contra el cielo que oscurecía. Antonio se puso de pie cuando me acerqué, sus ojos tomando en mi aspecto con abierta admiración. «Te ves hermosa», dijo simplemente, rodeando la mesa para ayudarme a sentar, pese a la presencia de James. La comida fue exquisita, sabores delicados servidos en fina porcelana, vino servido en copas de cristal. Comimos en un silencio cómodo al principio, la tensión entre nosotros ni incómoda ni fácil de definir. «Tu casa es extraordinaria», dije finalmente, mirando hacia los jardines ahora iluminados por una sutil iluminación paisajística. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?» «Perteneció a mi padre», respondió Antonio, su expresión sin revelar nada. «La heredé hace 10 años». «¿Y tu padre está muerto?» «Muerto», dijo Antonio con voz plana. «Junto con mi madre y mi hermano menor». La contundencia de su declaración me tomó por sorpresa. «Lo siento», ofrecí, sin saber qué más decir. Antonio tomó un sorbo de vino, sus ojos distantes. «Fue hace mucho tiempo». Pero no lo suficiente, sentí, para haber sanado las heridas que sus muertes dejaron. Pensé en mi propia madre, en cómo incluso 3 años después, el dolor de su pérdida aún podía robarme el aliento sin aviso. «Mi madre murió de cáncer», dije con calma. «Fuimos solo nosotras dos durante la mayor parte de mi vida». «Lo sé». Ante mi mirada de sorpresa, añadió, «Como dije, hago negocio de saber todo sobre las personas en mi vida». «¿Es eso lo que soy ahora?», pregunté. «¿Alguien en tu vida?». Sus ojos oscuros sostuvieron los míos a través de la mesa. «Estás aquí, ¿no es así?». Antes de que pudiera responder, la tranquila cena fue interrumpida por la llegada de Francesca. Se acercó con urgencia controlada, inclinándose a susurrarle algo a Antonio en el oído. Su expresión se endureció de inmediato, la calidez que había vislumbrado desapareciendo tras una máscara de fría autoridad. «Discúlpame», dijo, levantándose de la mesa. «Hay un asunto que requiere mi atención». Siguió a Francesca hacia el interior, dejándome sola en la terraza. A través de las puertas de cristal podía verlos en su estudio, Antonio atendiendo una llamada, su postura tensa, su mano libre cerrándose en un puño a su lado. Francesca permanecía cerca, su rostro impasible mientras esperaba instrucciones. No podía escuchar su conversación, pero el cambio en Antonio era palpable incluso a la distancia. Este era un hombre distinto del que me había hablado tan abiertamente en el pabellón del jardín. Este era alguien peligroso, alguien acostumbrado al poder y a su aplicación despiadada. Unos minutos después, volvió a la terraza, su expresión cuidadosamente controlada una vez más. «Discúlpame por la interrupción», dijo, retomando su asiento. «Los negocios no respetan las horas de la cena». «¿Qué tipo de negocios?», pregunté, sintiendo de pronto la necesidad de saber exactamente con quién estaba tratando. Antonio me estudió un momento antes de responder. «Tengo intereses en bienes raíces, transporte marítimo y capital privado. Mi familia ha sido influyente en esta ciudad por generaciones». «Eso no es lo que estoy preguntando», insistí, sorprendiéndome de mi propio atrevimiento. «¿Quién eres en realidad, Antonio? ¿En qué estás involucrado que pone en peligro a personas como yo solo por asociación?».
Algo peligroso destelló en sus ojos. No ira dirigida a mí, sino una frialdad que hablaba de violencia contenida con cuidado. ¿Estás segura de querer esas respuestas, Sofía? Su voz era tranquila, casi suave, pero con acero debajo. Hay conocimiento que no se puede desaprender. Pensé en el hospital, en la evacuación de medianoche, en los hombres que constantemente vigilaban la propiedad. Pensé en sus palabras enigmáticas sobre el conductor que me atropelló, del que ya se habían encargado. En ese momento, comprendí que ya había cruzado un umbral, quisiera o no, hacia el mundo de Antonio. Sí, dije con firmeza. Quiero la verdad. Asintió una vez, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Mi familia ha controlado ciertos aspectos de la economía de esta ciudad durante 3 generaciones. Algunos de nuestros negocios son enteramente legítimos. Otros operan en áreas más grises. Estás hablando de crimen organizado, dije, las palabras quedando suspendidas en el aire entre nosotros. Un término crudo, pero esencialmente exacto. Su mirada permaneció firme, observando mi reacción. Heredé no solo los negocios de mi padre, sino también sus enemigos. El accidente que casi te mata fue orquestado por una familia rival, los Castello. Han estado tratando de invadir mi territorio durante años. A pesar de haber sospechado algo así, escucharlo confirmado me provocó un escalofrío. Estaba cenando con un hombre que era esencialmente un jefe de la mafia, un hombre cuyo mundo funcionaba bajo reglas de poder, violencia y venganza. El conductor, dije lentamente. Cuando dijiste que se habían encargado de él. Está vivo, respondió Antonio, interpretando correctamente mi pregunta no formulada. Aunque quizás desearía lo contrario. Era solo un peón. Castigarlo con severidad no habría logrado nada. El mensaje necesitaba llegar más arriba. La manera casual en que hablaba de castigos y mensajes me provocó un escalofrío por la columna. Y sin embargo, extrañamente, no tenía miedo. No por mí misma, al menos. Algo en la presencia de Antonio transmitía la certeza absoluta de que nunca me haría daño. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté. ¿Por qué no mantener la fachada de un empresario legítimo? Porque quiero tu confianza, dijo simplemente. Y la confianza requiere verdad, por incómoda que sea. Incluso si esa verdad pudiera incriminarme. ¿Hacerme cómplice de cualquier represalia que hayas tomado contra los Castello? Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Tienes una mente aguda, Sofía. Sí, incluso entonces. Te ofrezco conocimiento con todas sus cargas. Lo que decidas hacer con él es tu decisión. Consideré sus palabras, dándoles vueltas en mi mente. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Soy tu prisionera aquí? ¿Tu invitada? ¿Qué exactamente? Antonio se inclinó hacia adelante, su intensa mirada capturando la mía. Estás bajo mi protección. Más allá de eso. Vaciló. Y comprendí que este hombre poderoso y peligroso, en realidad, se sentía inseguro. Más allá de eso, depende de ti decidirlo. La admisión de elección, de agencia, en una situación en la que me había sentido cada vez más impotente, me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, un dolor agudo me atravesó el costado, un recordatorio de heridas aún en proceso de sanar. Hice una mueca, incapaz de ocultar mi malestar. Antonio se puso alerta de inmediato. Te has sobreesforzado. Deberías descansar. Como si lo hubieran invocado, James apareció en la puerta de la terraza. Antonio se puso de pie, rodeando la mesa para ayudarme a levantarme de la silla con una delicadeza que desmentía su peligrosa reputación. Continuaremos esta conversación cuando estés más fuerte, dijo, su mano tibia contra la parte baja de mi espalda mientras me guiaba hacia James. Duerme bien, Sofía. Esa noche, sola en mi lujosa suite, permanecí despierta pensando en las revelaciones de Antonio. Debería haber estado aterrada. Debería haber estado planeando mi escape de esta hermosa prisión y del hombre peligroso que la gobernaba. En cambio, me encontré atraída por su complejidad, el poder despiadado atemperado por una vulnerabilidad inesperada, el señor del crimen que hablaba de la confianza y la verdad como si fueran artefactos preciosos de una civilización perdida. La mañana trajo una visita del Dr. Whitman, quien pareció complacido con mi progreso,
Pero advirtió contra el sobreesfuerzo. Su cuerpo ha sufrido un trauma significativo, me recordó. La recuperación no se puede apresurar. Después de que se fue, convencí a James de dejarme sentar en el jardín en lugar de permanecer confinada a mi suite. Me llevó a una banca a la sombra cerca de una fuente, proporcionándome un cuaderno de bocetos y lápices antes de retirarse a una distancia respetuosa. Comencé a dibujar, dejando que mi mano se moviera por el papel sin dirección consciente. El apacible murmullo de la fuente, el aroma de las rosas, la luz moteada del sol a través de los árboles, todo se filtró en mi conciencia, relajando gradualmente la tensión que había cargado desde que desperté en el hospital. Estaba tan absorta en mi dibujo que no noté el acercamiento de Antonio hasta que su sombra cayó sobre mi papel. Levanté la mirada, sobresaltada, y lo encontré de pie frente a mí, vestido más casualmente de lo que lo había visto antes, con pantalones oscuros y una camisa blanca, las mangas remangadas revelando antebrazos fuertes. «Tienes talento», dijo, señalando mi boceto, que descubrí con sorpresa era una representación detallada del estudio de vidrio junto al lago. «Gracias», respondí, de pronto cohibida. «Tu jardín es inspirador». «¿Puedo?». Señaló el espacio junto a mí en la banca. Asentí, y él se sentó, teniendo cuidado de mantener una distancia respetuosa. Por un momento, simplemente existimos en un silencio agradable, observando el juego de la luz sobre el agua en la fuente. «He estado pensando en nuestra conversación de anoche», dijo finalmente, «sobre lo que sigue». Me giré para verlo, golpeada de nuevo por la intensidad de sus ojos oscuros, el poder controlado en su postura. Y, lo animé cuando no continuó. «Y me encuentro en una encrucijada que nunca anticipé». Bajó la mirada hacia sus manos, manos fuertes que sospechaba habían tanto creado como destruido. «Construí mi vida en torno al control, Sofía. Cada variable contabilizada, cada resultado planeado. Luego apareciste tú y de pronto». «¿De pronto qué?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Sus ojos volvieron a encontrar los míos, algo crudo y honesto en sus profundidades. «De pronto me encuentro esperando cosas que no tengo derecho a esperar». Pasaron 3 semanas en un ritmo que gradualmente se volvió familiar, sesiones de fisioterapia por las mañanas con James, tardes en el jardín dibujando o leyendo libros de la extensa biblioteca de Antonio, noches a menudo pasadas en su compañía, a veces cenando juntos, a veces simplemente sentados en un silencio cómodo mientras él trabajaba y yo dibujaba. Antonio estaba frecuentemente ausente durante el día, atendiendo negocios sobre los que deliberadamente no preguntaba. Pero siempre volvía al caer la noche, y llegué a anticipar el momento en que aparecería en el jardín o en la terraza, su presencia trayendo una extraña sensación tanto de tensión como de calma. Hablamos de muchas cosas durante esas horas nocturnas, arte y literatura, mi infancia con una madre soltera luchando por llegar a fin de mes, su crianza más privilegiada pero emocionalmente vacía. Me contó sobre su hermano menor, Marco, asesinado junto a sus padres, y cómo había nombrado a su lugarteniente más confiable en su honor. Describió las expectativas inflexibles de su padre, la elegancia distante de su madre. Yo compartí historias sobre la calidez de mi madre, su apoyo a mis pursuits artísticos a pesar de nuestras dificultades económicas, su lento declive mientras el cáncer la consumía. Lo que no discutimos fue la creciente conexión entre nosotros, la forma en que su mano se demoraba al ayudarme a levantarme, la forma en que me encontraba dibujando su rostro de memoria cuando estaba sola, el silencio cargado que a veces caía entre nosotros, pesado de posibilidades no dichas. Tampoco discutimos el futuro, qué pasaría cuando estuviera completamente sanada, si volvería a mi vida anterior o si tal regreso era siquiera posible. El peligro por parte de los Castello permanecía sin resolver, cerniéndose como una nube de tormenta en el horizonte de nuestra frágil paz. En la mañana que marcaba un mes desde el accidente, el Dr. Whitman me declaró suficientemente bien como para moverme sin la silla de ruedas. «Solo distancias cortas», advirtió, «y siempre con alguien cerca por si necesitas apoyo». Esa tarde, estaba sentada en lo que se había convertido en mi lugar habitual en el jardín cuando apareció Antonio, con una botella de champán y 2 copas en las manos. «James me dio la buena noticia», dijo, sentándose junto a mí en la banca. «Pensé que podríamos celebrar tu progreso». Sirvió el champán con eficiencia elegante, entregándome una copa del líquido burbujeante. Nuestros dedos se rozaron en el intercambio, enviando un calor ya familiar a través de mí. «Por la sanación»,
dijo, alzando su copa. Por la sanación, repetí, aunque ambos sabíamos que hablábamos de algo más que mi recuperación física. Bebimos en un silencio cómodo, observando cómo el sol poniente pintaba el jardín en tonos dorados y ámbar. Cuando Antonio habló de nuevo, su voz era más suave de lo habitual, casi vacilante. He estado pensando en tu obra, Sofía. Las piezas que compré en tu exposición de galería. ¿Qué hay con ellas?, pregunté, curiosa por este tema inesperado. Son extraordinarias, crudas y honestas de una manera que es rara. Se giró para encararme por completo. No deberías estar trabajando en catering para sobrevivir. Tu talento merece reconocimiento. Reí suavemente, sin humor. La artista muerta de hambre es un cliché por una razón, Antonio. El talento no paga las facturas. Podría, dijo simplemente. Tengo contactos en el mundo del arte, legítimos. Añadió con un toque de irónica diversión. Una llamada mía a las personas correctas y tendrías exposiciones en galerías por todo el país. Me puse rígida, colocando mi copa cuidadosamente sobre la banca entre nosotros. No quiero tu caridad ni tu influencia. Mi trabajo debe sostenerse por sus propios méritos. Lo haría, insistió. No lo estaría sugiriendo de otro modo. Todo lo que estaría haciendo es abrir puertas. Tu talento haría el resto. ¿Y qué querrías a cambio?, lo desafié, de pronto cautelosa. Todo tiene un precio en tu mundo, ¿no? Un destello de dolor cruzó su rostro antes de que su expresión se cerrara. ¿Es eso lo que sigues pensando de mí? ¿Que cada gesto es una transacción? La vergüenza me recorrió ante el dolor genuino en su voz. Después de un mes en su casa, experimentando su cuidado y protección, debería haber sabido mejor. No, admití en voz baja. No es lo que pienso. Lo siento. Guardó silencio un largo momento, mirando hacia el jardín que oscurecía. Cuando esto comenzó, dijo finalmente, cuando recibí esa llamada del hospital, me dije a mí mismo que actuaba por obligación. Que te debía protección porque mis enemigos te habían señalado para llegar a mí. Se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos oscuros intensos en la luz que se apagaba. Pero eso era una mentira que me contaba a mí mismo, Sofía. La verdad es mucho más simple y mucho más complicada. Desde el momento en que te vi en esa galería, de pie junto a tus cuadros con desafío y vulnerabilidad a partes iguales, me sentí atraído hacia ti como nunca antes había experimentado. Se me cortó la respiración ante su confesión. ¿Antonio? Déjame terminar, dijo con delicadeza. He pasado mi vida construyendo muros, Sofía. Protegiéndome a mí mismo, a mi negocio, a mi gente. No conozco otra manera de existir. ¿Pero contigo? Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y cuando no lo hice, rozó mi mejilla ligeramente con sus dedos. Contigo me encuentro queriendo derribar esos muros. La intensidad en sus ojos, la ternura en su tacto, era abrumadora. Parte de mí quería huir de la vulnerabilidad del momento, de la enormidad de lo que él ofrecía. Pero una parte más fuerte, una parte que había estado despertando desde aquella primera noche en el hospital, quería avanzar hacia el territorio desconocido de su abrazo. Tengo miedo, susurré, la admisión costándome caro. ¿De mí?, preguntó él, su mano cayendo. De esto, aclaré, gesticulando entre nosotros. De querer algo que no debería querer. A alguien que no debería querer. La comprensión amaneció en sus ojos. ¿Por quién soy? ¿Por lo que soy? Sí. No tenía sentido negarlo. Tu mundo es peligroso, Antonio. ¿Violento? ¿Cómo podría algo bueno crecer en semejante suelo? Se quedó en silencio un largo momento, considerando mis palabras con la seriedad que merecían. Por generaciones, mi familia ha vivido bajo ciertos códigos, ha operado dentro de ciertos límites, dijo finalmente. Heredé ese legado, junto con todas sus cargas y contradicciones. Pero la herencia no es el destino, Sofía. Se puso de pie, extendiendo su mano para ayudarme a levantarme. Ven. Hay algo que quiero mostrarte. Curiosa, a pesar de mis reservas, puse mi mano en la suya y le permití guiarme lentamente por el sendero del jardín. Caminamos en silencio hacia el lago, mis pasos aún cautelosos,
pero más firmes de lo que habían sido. Al acercarnos al estudio de cristal que tantas veces había bosquejado desde lejos, me di cuenta de nuestro destino. Tu retiro privado, dije, recordando las palabras de James sobre que Antonio no permitía visitantes ahí. Sí. Sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Nadie más ha estado dentro, ni siquiera Francesca. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Al entrar, me quedé paralizada de asombro. El espacio estaba lleno de luz y color. No la oficina o el espacio de meditación que había imaginado, sino un estudio de artista. Caballetes sostenían lienzos a medio terminar. Estantes recorrían una pared, abastecidos de pinturas, pinceles y otros materiales. Una gran mesa de trabajo ocupaba el centro de la sala, cubierta de bocetos y materiales de referencia. «Eres un artista», suspiré, girándome hacia él, maravillada. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «No muy bueno, me temo. Pero sí, este ha sido mi santuario desde que era niño. El único lugar donde podía escapar de las expectativas de mi padre, donde podía crear en vez de destruir». Me adentré más en el espacio, atraída por los lienzos. Su estilo era distinto del mío, más controlado, más clásico en técnica, pero había un talento genuino evidente en la obra. Paisajes, en su mayoría, plasmados con una precisión que hablaba de años de práctica. Son hermosos, dije con sinceridad. Son técnicamente adecuados, respondió con un encogimiento de hombros autocrítico. Pero les falta lo que tiene tu trabajo, alma, autenticidad. Yo pinto lo que veo, tú pintas lo que sientes. Me volví hacia él, conmovida por la vulnerabilidad de su admisión. Este hombre poderoso y peligroso acababa de compartir conmigo su ser más privado. No el jefe de la mafia, no el empresario, sino el artista que dudaba de su propia visión creativa. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté con suavidad. Se acercó más, sus ojos sin apartarse nunca de los míos. «Porque quiero que entiendas que hay más en mí que el mundo en el que nací, que soy capaz de crear, no solo de destruir». Su voz bajó de tono, íntima en el espacio silencioso. «Porque te estoy ofreciendo una elección, Sofía». «¿Qué elección?». Mi corazón retumbaba en mi pecho, ya conociendo la respuesta. «Quédate», dijo simplemente. No como mi invitada o mi paciente, no como alguien bajo mi protección. Sino como... Vaciló, buscando las palabras correctas. Como mi compañera. En cualquier forma que eso pueda tomar. La magnitud de lo que estaba ofreciendo, no solo una relación, sino la entrada a su vida privada tan celosamente guardada, me dejó sin aliento. ¿Y si digo que no, si elijo irme? Entonces te irás, dijo, aunque podía ver el costo de esas palabras en sus ojos. Me aseguraré de que estés instalada cómodamente, con seguridad, lejos de cualquier peligro asociado conmigo. Nunca tendrías que volver a verme. Estudié su rostro en la luz vespertina que se desvanecía, filtrándose por las paredes de cristal, las líneas firmes de su mandíbula, la intensidad en sus ojos oscuros, la vulnerabilidad que me estaba permitiendo ver bajo su exterior cuidadosamente controlado. ¿Y qué hay de tus enemigos?, pregunté. ¿Los Castello? ¿Me dejarían en paz alguna vez de verdad? Una sombra cruzó su rostro. Esa situación se abordó durante tu recuperación. Hubo una reunión de las familias. Se hicieron ciertos acuerdos. Se acercó más. Estarías a salvo, Sofía. Conmigo o sin mí. La implicación de sus palabras, que había negociado algún tipo de paz, potencialmente a gran costo para sí mismo, para asegurar mi seguridad sin importar mi elección, me conmovió profundamente. Este no era un gesto pequeño de un hombre en su posición. «¿Y si me quedo?», susurré. «Si te quedas», dijo suavemente, tomando mis manos entre las suyas, «construimos algo nuevo juntos, algo que honre lo que ambos somos, sin borrar nuestros pasados ni fingir que las complicaciones no existen». Sus pulgares trazaban patrones suaves en mis palmas. «No puedo prometerte una vida perfecta, Sofía. Mi mundo siempre tendrá elementos de peligro, de compromiso. Pero puedo prometerte esto, contigo, quiero ser un hombre mejor de lo que me criaron para ser». En ese momento, mirando a sus ojos, vi la verdad de sus palabras. Este era un hombre capaz de violencia y crueldad. Sí.
Pero también de ternura, de crecimiento, de amor. Un hombre luchando contra el destino que se le había trazado desde su nacimiento, alcanzando algo más. Y me di cuenta de que yo también estaba alcanzando algo más. La vida segura y solitaria que había construido para mí misma tras la muerte de mi madre. ¿Era eso realmente vivir, o solo sobrevivir? Lenta, deliberadamente, cerré la distancia entre nosotros. Quiero quedarme, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. No porque necesite tu protección o tus conexiones, sino porque cuando estoy contigo, me siento más viva de lo que me he sentido en años. La tensión en sus hombros se aflojó, el alivio bañando sus facciones. Levantó una mano para acunar mi mejilla, su toque suave pero seguro. Sofía, murmuró, mi nombre una promesa en sus labios. Cuando me besó, fue tierno al principio, una pregunta, una ofrenda. Pero cuando le respondí, rodeando su cuello con mis brazos, el beso se profundizó. Años de contención y soledad se desvanecieron mientras nos sosteníamos el uno al otro en la luz que se apagaba. Más tarde, mientras caminábamos lentamente de regreso a la casa, su brazo firme alrededor de mi cintura, miré hacia atrás, hacia el estudio de cristal reluciendo bajo la luz de la luna. ¿Me enseñarás a usar óleos?, pregunté. Siempre he trabajado con acrílicos, pero tus paisajes, la profundidad que logras. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro serio. Me encantaría, dijo. Y quizás tú podrías enseñarme a capturar la emoción como lo haces tú. Podríamos aprender el uno del otro. Al llegar a la terraza, las luces de la casa derramándose para recibirnos, comprendí que eso era exactamente lo que habíamos estado haciendo todo este tiempo. Aprender el uno del otro. Cambiándonos mutuamente de formas sutiles. Creando algo nuevo a partir de los fragmentos rotos de nuestras vidas separadas. El futuro no sería fácil. El mundo de Antonio siempre contendría elementos de oscuridad. Mi independencia y mi integridad artística siempre necesitarían ser preservadas. Pero de pie ahí, en el círculo de sus brazos, sentí algo que no había esperado volver a sentir tras la muerte de mi madre. Tras el accidente que casi me costó la vida. Esperanza. No la esperanza ingenua de los cuentos de hadas y los finales perfectos, sino la esperanza madura que reconoce las dificultades y elige avanzar de todos modos. La esperanza que ve belleza en la complejidad. Fuerza en la vulnerabilidad. Y posibilidad en los espacios entre las cosas rotas. Cuando Antonio abrió la puerta, guiándome sobre el umbral hacia la calidez de la casa que se estaba convirtiendo en nuestro santuario compartido, supe con absoluta certeza que estaba donde pertenecía. No a pesar de quién era él, sino por quienes éramos juntos. Bienvenida a casa, Sofía, murmuró contra mi cabello. Y sentí como los últimos muros entre nosotros se derrumbaban en polvo.